Era de noche en Jerusalén. Las lámparas se apagaban una a una, y el silencio cubría las calles como un manto de misterio. Entre las sombras, un hombre caminaba con el corazón inquieto. No era cualquiera, era Nicodemo, un maestro respetado, un conocedor de la Biblia, un hombre de reputación intachable, pero vacío. Había escuchado de Jesús, de sus milagros, de su poder, y algo dentro de él no lo dejaba en paz. No podía dormir, no podía ignorar la voz que lo llamaba. Esa noche, mientras los demás descansaban, Nicodemo decidió buscar al maestro. No buscaba espectáculo, ni respuestas teológicas, buscaba algo más profundo, una verdad que su religión no había podido darle. Y cuando lo encontró, Jesús no le habló de ritos, ni de méritos, ni de posiciones. Le habló de algo que el hombre más sabio de Israel nunca había comprendido. Tienes que nacer de nuevo. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Hoy, esa misma voz que habló a Nicodemo sigue hablando al alma humana. Muchos creen conocer a Dios, pero viven lejos de Él. Muchos se emocionan en los templos, pero no han sido transformados por el Espíritu Santo. Lloran, cantan, oran, pero siguen presos de su pasado. Porque nacer de nuevo no es una emoción, es morir al mundo. En este mensaje vas a descubrir lo que realmente significa nacer del agua y del Espíritu. Entenderás por qué la fe no se mide por palabras, sino por renuncia, y verás cómo el amor de Dios reconstruye lo que el pecado había destruido. No es un tema teórico, es una invitación celestial. Jesús no te está ofreciendo religión, te está ofreciendo vida. Quédate hasta el final. Este mensaje puede despertar algo en ti que lleva años dormido. Dale me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: Señor, enséñame a morir al mundo. Porque lo que vas a escuchar no es una historia, es un llamado del cielo a tu corazón. Era de noche en Jerusalén. La ciudad dormía, pero un hombre no encontraba reposo. Nicodemo, maestro de Israel, caminaba en silencio por las calles estrechas, evitando las miradas, temiendo ser visto. Había escuchado sobre un hombre llamado Jesús, un rabí diferente a todos. Sus palabras no eran teoría, eran fuego. Su autoridad no provenía de los libros, sino del cielo. Nicodemo lo sabía. Algo en su corazón le decía que aquel hombre tenía lo que él había buscado toda su vida. Llegó hasta la casa donde el maestro se hospedaba. El viento movía las telas que colgaban en la entrada, y al cruzar el umbral, Nicodemo vio en los ojos de Jesús una luz que lo desarmó. No hubo necesidad de presentaciones. Jesús lo miró como quien ya conoce las preguntas antes de que sean pronunciadas. Nicodemo, con voz temblorosa, dijo lo único que podía decir: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Fue su manera de decir: creo, pero no entiendo. Jesús no le respondió con cortesía. No lo felicitó por su fe. Le dijo algo que lo dejó sin aliento. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un relámpago. Nacer de nuevo. ¿Cómo? Nicodemo, un hombre formado en la ley, no podía comprenderlo. Había pasado su vida estudiando la palabra, pero nunca había conocido al autor. Había enseñado sobre el reino, pero nunca lo había visto. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó confundido. Jesús, con una calma sobrenatural, respondió: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En ese instante, Nicodemo comprendió que no se trataba de religión, sino de transformación. El reino no se alcanza con esfuerzo humano, sino con rendición. Jesús no le hablaba de un cambio externo, sino de una revolución interior. Nicodemo comprendió que todo su conocimiento no lo había acercado a Dios, sino que lo había mantenido ocupado, lejos de Él. Creía tener fe,
pero su fe era una emoción intelectual, no una entrega del corazón. Había confundido devoción con apariencia, estudio con salvación. Esa noche su orgullo fue desmantelado frente al poder del Espíritu Santo, que comenzaba a revelarle lo que ninguna letra podía mostrar, que el reino de Dios no se explica, se vive. Mientras el diálogo continuaba, Nicodemo sintió algo nuevo. No era miedo, era convicción. Por primera vez entendió que la verdadera fe no es entenderlo todo, sino rendirse ante aquel que lo sabe todo. Jesús no le ofreció una religión más perfecta, sino una vida completamente nueva. No le pidió más conocimiento, sino muerte al yo. El viento sopla donde quiere, dijo el Maestro, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo salió de esa casa con más preguntas que respuestas, pero con un corazón diferente. La noche seguía siendo noche, pero dentro de él ya amanecía. Lo que antes era teoría se había convertido en llamado. Aquel encuentro lo marcó para siempre, porque había entendido que nacer de nuevo no es una emoción, es morir al mundo. Jesús miró a Nicodemo con esa mirada que no necesita palabras. En su silencio había más verdad que en todos los discursos del templo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa frase no era un símbolo, era una llave. Y Nicodemo, aunque no lo comprendía del todo, sintió que esa llave abría una puerta dentro de él que había estado cerrada durante años. El agua. Desde el principio de la creación, el agua ha sido el signo de la purificación. En el diluvio, lavó la tierra del pecado. En el Éxodo, separó al pueblo de la esclavitud. Juan el Bautista la usó para preparar los corazones al arrepentimiento. Y ahora, Jesús le revelaba que el agua no solo limpia por fuera, sino que representa la muerte del viejo hombre, el abandono del pasado. Nacer del agua era morir simbólicamente al mundo, renunciar a todo lo que antes definía la identidad de un hombre. Pero el agua por sí sola no bastaba. Jesús habló también del Espíritu, porque la limpieza sin vida es solo vacío. El Espíritu no solo purifica, transforma, sopla donde quiere, rompe cadenas invisibles, enciende un fuego nuevo que no depende del entusiasmo humano. El Espíritu Santo no cambia conductas, cambia naturalezas, da vida donde antes había sequedad, esperanza donde solo quedaba resignación. Nicodemo comenzó a entender que lo que Jesús ofrecía no era una doctrina más, sino una nueva existencia. Nacer del agua era reconocer la muerte, pero nacer del Espíritu era experimentar la resurrección. Era pasar del arrepentimiento a la comunión, de la culpa al propósito. En su mente sonaban las palabras del profeta Ezequiel. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Jesús no hablaba de religión, hablaba del cumplimiento de una promesa eterna. El nuevo nacimiento no ocurre en los templos, sino en los corazones dispuestos. No se consigue con esfuerzo, sino con rendición. Es el momento en que un alma entiende que no puede salvarse a sí misma. Y entonces Dios desciende. La Biblia lo llama gracia, ese milagro silencioso en el que el pecador deja de ser esclavo y se convierte en hijo. Nicodemo había pasado la vida enseñando sobre el reino, pero aquella noche descubrió que el reino estaba tocando a su puerta. Jesús no hablaba de sentimientos, sino de hechos eternos. El agua representa el arrepentimiento que nos limpia. El Espíritu representa la nueva vida que nos guía. No se puede tener uno sin el otro. Muchos hoy buscan la emoción del Espíritu sin el compromiso del arrepentimiento. Otros buscan la pureza del agua sin la comunión del fuego divino. Pero Jesús dejó claro que solo quien une ambos nace verdaderamente de nuevo. Esa noche, el Maestro comprendió que el nuevo nacimiento no es una emoción mística, sino un acto divino.
No se trata de llorar, sino de cambiar. No de sentir, sino de morir al mundo para vivir en Dios. Nicodemo no sabía aún cómo, pero su corazón ya comenzaba a latir distinto. Por primera vez, el viento del Espíritu había soplado sobre su alma y algo dentro de él había despertado. Nicodemo salió de aquella conversación con Jesús con el corazón ardiendo. Había sentido algo profundo, una emoción que lo estremecía por dentro. Pero el Maestro no lo había llamado a sentir, sino a cambiar. Esa es la línea invisible que muchos no distinguen aún hoy. Porque el error de muchos creyentes no está en emocionarse con la palabra, sino en quedarse ahí, en confundir una lágrima con una transformación. Jesús no busca lágrimas, busca vidas que se crucifiquen al ego para vivir en el Espíritu Santo. Durante siglos, multitudes se han conmovido ante los milagros, han aplaudido las palabras del Hijo de Dios y sin embargo su corazón sigue siendo el mismo. Saúl también sintió la presencia de Dios cuando el profeta Samuel lo ungió. Lloró, profetizó y pareció transformado, pero nunca nació de nuevo. Su emoción fue real, pero superficial. No murió al orgullo, y el orgullo terminó matando su propósito. Así ocurre con quienes confunden la fe con el sentimiento, sienten a Jesús, pero no lo obedecen. Hay quienes lloran en los cultos, levantan las manos y dicen, «Señor, te amo», pero vuelven a casa siendo los mismos. Sus lágrimas son sinceras, pero no suficientes. Porque el amor de Dios no se mide por lo que sentimos en un instante, sino por lo que decidimos cuando el instante se acaba. Nacer de nuevo no es una experiencia sensorial, es una rendición diaria. Y ahí está la diferencia entre el seguidor y el discípulo. El corazón puede llorar sin haber nacido de nuevo, puede estremecerse ante la música, conmoverse con la predicación y seguir aferrado al pecado. La emoción es un fuego que calienta por un momento, pero la transformación es una llama que nunca se apaga. Jesús no busca emociones, busca decisiones. No quiere espectadores que se emocionen, sino hijos que obedezcan. Nicodemo representaba a todos los que viven conmovidos, pero no convertidos. Tenía respeto por el Maestro, pero miedo a reconocerlo públicamente. Su emoción lo llevó hasta la puerta de Jesús, pero solo el arrepentimiento podía hacerlo entrar al reino. La fe verdadera no nace de un sentimiento, sino de una entrega que resiste incluso cuando ya no se siente nada. Es seguir orando cuando el cielo calla, es seguir creyendo cuando todo parece perdido. El error de la emoción es pensar que Dios se manifiesta solo cuando sentimos su presencia, pero la Biblia muestra lo contrario. Los héroes de la fe muchas veces caminaron sin sentir nada. Abraham no sintió emoción al dejar su tierra. La obediencia fue su lenguaje de amor. Moisés no buscó sentir, buscó cumplir. David no escribió salmos para conmover al pueblo, sino para sobrevivir a su propio desierto. La emoción puede inspirar, pero solo la fe transforma. El nuevo nacimiento, entonces, no depende de lo que experimentamos, sino de lo que permitimos que Dios haga en lo profundo. Cuando el Espíritu entra, no busca lágrimas, busca renuncia, porque solo cuando morimos al yo, el cielo puede vivir en nosotros. Esa fue la lección que Nicodemo comenzó a entender esa noche, que sentir a Jesús no basta. Había llegado la hora de dejar de emocionarse con la salvación y empezar a vivirla. Jesús había mostrado a Nicodemo que el nuevo nacimiento no era una emoción, sino una muerte, morir al mundo. Una frase que muchos repiten, pero pocos comprenden. No se trata de abandonar la tierra, sino de renunciar al control del alma. Morir al mundo es dejar de vivir para los aplausos, para los deseos, para el orgullo. Es el acto más radical del Espíritu Santo, romper las cadenas invisibles que atan el corazón a lo temporal. El apóstol Pablo lo explicó con palabras que no dejan espacio para dudas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas
2:20. Esa no es una metáfora espiritual, es una declaración de guerra contra el yo. Porque mientras el ego siga vivo, Cristo no puede reinar. Morir al mundo no es dejar de existir, sino permitir que el amor de Dios tome el lugar donde antes gobernaba la carne. Muchos quieren la salvación, pero sin cruz. Quieren la gloria del reino, pero sin renunciar al trono del corazón. Sin embargo, Jesús nunca prometió comodidad. Dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El nuevo nacimiento es eso, una crucifixión interior, donde el viejo hombre deja de respirar y el espíritu comienza a vivir. Jesús mismo ilustró este misterio con una imagen poderosa. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. El grano no se transforma mientras está cómodo en la superficie. Necesita ser enterrado, romperse, desaparecer para multiplicarse. Así, también el creyente, mientras no muera al orgullo, a la soberbia, al deseo de reconocimiento, seguirá estéril en su fe. Solo la muerte al yo permite que nazca la verdadera vida en Cristo. Morir al mundo no significa perderlo todo, sino descubrir lo que realmente vale. Quien ha muerto al mundo ya no necesita impresionar, ya no compite, ya no envidia. Vive en paz porque ha entendido que su identidad no depende de lo que tiene, sino de a quién pertenece. Esa es la libertad que el Espíritu Santo otorga, vivir en el mundo sin ser del mundo, caminar entre los hombres con el corazón anclado en el cielo. Sin embargo, esta muerte no ocurre una sola vez. Es una decisión diaria. Cada día, el creyente debe mirar dentro de sí y preguntar, ¿qué parte de mí aún no ha muerto? El orgullo, la ira, la vanidad, el resentimiento, todos esos son enemigos que resucitan si no se crucifican continuamente. Por eso Pablo decía, muero cada día. Solo quien está dispuesto a morir constantemente puede vivir verdaderamente en la fe. Nicodemo comprendió que aquel encuentro no era solo una conversación, era una invitación a morir. Jesús no le pedía que añadiera una creencia más a su lista, sino que renunciara a su antigua vida. Morir al mundo no era un castigo, era el camino a la esperanza eterna, porque solo los que mueren con Cristo resucitan con Él. Cuando Nicodemo escuchó a Jesús hablar de morir para nacer, entendió que el nuevo nacimiento no se trataba solo de dejar el pecado, sino de entregar por completo el derecho sobre su propia vida. Esa revelación era demasiado grande para un hombre acostumbrado al control. Pero Jesús no hablaba de religión, hablaba de rendición. Nacer de nuevo era reconocer que la vida ya no nos pertenece, que cada respiro y cada decisión ahora son parte del propósito del Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue el ejemplo más claro de esa entrega. Antes de conocer a Jesús, vivía convencido de servir a Dios mientras perseguía a los que realmente lo seguían. Su celo era sincero, pero estaba ciego. Cuando el resucitado lo derribó en el camino a Damasco, Pablo descubrió que había estado viviendo para sí mismo. Ese día murió el perseguidor y nació el siervo. Desde entonces, sus palabras quedaron grabadas como un eco eterno. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa frase no es poesía espiritual, es una sentencia de transformación. Quien nace de nuevo entiende que ya no puede decidir por impulso ni actuar por orgullo. Su voluntad está sujeta a la de Dios. Ya no busca ser admirado, sino obediente. Ya no vive para construir su nombre, sino para exaltar el nombre que está sobre todo nombre. El verdadero discípulo no dice, hago lo que quiero, sino, Señor, hágase tu voluntad. Muchos desean el poder de Dios, pero sin la rendición que lo acompaña. Quieren el fuego del Espíritu, pero sin entregar el combustible del yo.
No se dan cuenta de que la vida nueva no comienza cuando Dios se adapta a nosotros, sino cuando nosotros nos rendimos completamente a Él. Morir al mundo es el inicio, pero vivir para Cristo es el destino. La fe no es un camino de conveniencia, es un camino de entrega. Nicodemo comprendió que el reino no era una extensión de su sabiduría, sino una sustitución total de su viejo ser. El Maestro le mostraba que el que nace del Espíritu ya no vive para agradar a los hombres, sino para reflejar el carácter del cielo en la tierra. Es una vida que no busca la aprobación del público, sino la sonrisa del Padre. Quien ha nacido de nuevo ya no camina guiado por las emociones, sino por la voz silenciosa del Espíritu que susurra: sigue adelante, estoy contigo. Vivir una vida que ya no nos pertenece significa aceptar que incluso el sufrimiento puede tener propósito. Pablo lo entendió cuando escribió desde la prisión que su cadena servía para que el Evangelio avanzara. Quien ha nacido de nuevo no se pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me está formando Dios con esto? Porque la esperanza del creyente no está en evitar el dolor, sino en ver a Cristo glorificado incluso en medio de él. Nicodemo había llegado a Jesús buscando respuestas, pero lo que encontró fue una nueva identidad. Ya no era el maestro que buscaba entender, era el hombre llamado a creer. Su vida, desde esa noche, ya no era suya. Había sido comprada por un precio, y ese precio no fue oro ni conocimiento, fue la sangre del Hijo de Dios. Nicodemo comprendió que nacer de nuevo no era un concepto espiritual bonito, sino una sentencia de muerte al yo. Jesús había dejado claro que seguirlo no sería fácil. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No eran palabras simbólicas, era una invitación a morir lentamente, a soltar todo lo que el corazón se aferra en esta tierra. El nuevo nacimiento tiene un precio, y ese precio es uno mismo. Jesús nunca prometió emociones, prometió cruz. Nunca dijo que el camino sería cómodo, dijo que sería estrecho. Prometió vida eterna, pero advirtió que esa vida solo nace después de una muerte. La Biblia no oculta la verdad. El nuevo nacimiento cuesta la reputación, los planes, los deseos. Porque quien quiere salvar su vida la perderá, y quien la pierde por causa de Cristo la hallará. Mateo 16:25. Esa es la paradoja del reino. Se gana todo cuando se suelta todo. El error de muchos creyentes es querer resucitar sin haber muerto. Quieren la fe de los apóstoles sin su entrega, la esperanza del cielo sin el sacrificio de la tierra. Pero no hay Pentecostés sin Getsemaní, no hay victoria sin renuncia. El Espíritu Santo no llena corazones ocupados, solo habita en los que han decidido vaciarse. El precio del nuevo nacimiento es la entrega completa. Renunciar al control, al orgullo, al miedo y dejar que Dios escriba una nueva historia. Cada paso con Cristo exige un desprendimiento. Algunos pierden amistades, otros pierden oportunidades y otros incluso pierden su posición o su nombre. Pero lo que parece pérdida en el reino siempre se convierte en ganancia. Pablo lo dijo sin titubear: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Quien ha nacido de nuevo entiende que lo que deja atrás jamás se compara con lo que recibe del amor de Dios. El nuevo nacimiento también tiene un costo emocional. A veces duele soltar, duele dejar hábitos, relaciones, ambiciones. Pero cada vez que el creyente suelta algo por obedecer a Jesús, el cielo lo llena de algo mejor. Morir al mundo no es un sacrificio triste, es una inversión eterna. Y aunque el proceso duela, cada lágrima derramada en obediencia se convierte en semilla de salvación y propósito. Jesús no busca admiradores, busca discípulos dispuestos a morir antes de vivir. Y esa es la pregunta que resuena hasta hoy. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? No se trata de lo que sabes, sino de cuánto estás dispuesto a entregar.
El Espíritu de Dios no se mueve en corazones tibios. Él habita en los que dicen, Señor, aunque me cueste, hazme nuevo. Nicodemo comenzó su noche buscando respuestas, pero Jesús lo confrontó con un precio. Nacer de nuevo significaba perderlo todo para ganarlo todo. Esa verdad sigue viva hoy, porque quien no ha pasado por la cruz nunca ha conocido realmente la vida. El precio es alto, pero la recompensa es eterna. Jesús le habló a Nicodemo de un misterio que pocos logran comprender. El nacimiento del Espíritu no se ve, pero se siente. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Con esas palabras, el Maestro le mostró que el nuevo nacimiento no ocurre ante los ojos de los hombres, sino en los rincones más profundos del alma. Es una obra silenciosa, invisible y poderosa que solo el Espíritu Santo puede realizar. Nicodemo, acostumbrado a las ceremonias visibles del templo, no podía entender algo tan intangible. En su mundo, la fe se medía por gestos, por vestiduras, por reconocimiento. Pero Jesús le revelaba otra dimensión. El reino de Dios no se exhibe, se vive. El nuevo nacimiento no se grita desde los altares, se demuestra en la transformación diaria. No necesita testigos humanos, porque el cielo mismo da testimonio de lo que ocurre en lo secreto. Esa transformación invisible tiene el poder de cambiarlo todo sin que nadie lo note al principio. Así sucede cuando el Espíritu comienza a obrar. Los pensamientos se purifican, las prioridades cambian, los deseos se alinean con el corazón de Dios. No hay luces, no hay aplausos, solo una nueva paz que sustituye al ruido interior. El viento del Espíritu no busca espectáculo, busca frutos que permanezcan. Jesús sabía que muchos buscarían señales visibles para creer, pero el verdadero milagro no está en lo que se ve, sino en lo que se siente cuando el amor de Dios invade lo que antes estaba muerto. Pedro fue transformado en silencio después de negar a su maestro. María Magdalena fue restaurada sin que nadie entendiera el cambio que había ocurrido en ella. Lo invisible fue más fuerte que el pasado, más real que las heridas. El nacimiento del Espíritu no se programa ni se provoca. Es el momento en que un corazón cansado se rinde y el cielo responde. No hay música que lo acompañe, no hay emoción que lo describa. Es el instante en que el alma dice, basta, y Jesús dice, comienza. Nadie puede fabricarlo porque no depende de esfuerzos humanos, sino del toque divino. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino. Hoy, muchos buscan evidencias externas para confirmar si alguien ha cambiado. Pero Dios no mide conversiones por apariencias, sino por frutos. No todos verán el momento en que el Espíritu entra, pero todos verán los resultados. Esa es la prueba más clara de haber nacido de nuevo, cuando ya no necesitas demostrar nada, porque tu vida misma se convierte en testimonio. Nicodemo comprendió que lo invisible era lo más real que había conocido. No necesitaba ver el viento para saber que existía. Bastaba sentir su fuerza moviendo su interior. Desde esa noche, su alma ya no sería la misma. Lo que había empezado como una conversación secreta se había convertido en un despertar eterno. El viento del Espíritu había soplado y el viejo Nicodemo ya no existía. Cuando el Espíritu de Dios entra en una vida, no solo la consuela, la transforma. El nuevo nacimiento no consiste en intentar ser mejor, sino en recibir una nueva naturaleza. Porque el pecado no se domina con fuerza humana, sino con poder divino. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Esas palabras no son una promesa lejana. Son la declaración de libertad que el Espíritu Santo escribe en el corazón del que ha nacido de nuevo. Nicodemo comprendió que el reino
No era una invitación a perfeccionarse, sino a ser liberado. Jesús no vino a maquillar la culpa, vino a destruir el poder del pecado. Lo que antes dominaba al hombre, ahora se somete al espíritu. Lo que antes era imposible de vencer, ahora se quiebra ante el fuego del cielo. El que ha nacido del Espíritu ya no lucha solo, Dios mismo pelea dentro de él. Esa es la victoria que la Biblia proclama, una libertad que comienza en lo invisible y se refleja en lo cotidiano. El enemigo intenta convencer al creyente de que siempre será esclavo de sus debilidades. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, no hablaba solo de redención, hablaba de victoria. En la cruz, el poder del pecado fue desarmado. Por eso, quien ha nacido de nuevo no camina derrotado, sino en autoridad. No porque sea fuerte, sino porque el Espíritu del Dios vivo habita en él. La fe no solo nos salva, nos capacita para vencer. Muchos se resignan diciendo, así soy, no puedo cambiar. Pero esa frase muere cuando el Espíritu entra, porque el mismo poder que resucitó a Cristo ahora habita en nosotros. Romanos 8:11. No hay adicción, ira, lujuria o temor que pueda resistir al fuego del Espíritu Santo. La gracia no es una licencia para pecar, es el poder para dejar de hacerlo. Donde antes había cadenas, ahora hay propósito. Donde había vergüenza, ahora hay esperanza. La victoria sobre el pecado no es una emoción de domingo, sino una guerra diaria. El creyente no vence porque no cae, sino porque cada vez que cae, corre al amor de Dios y se levanta con más fuerza. La diferencia entre el esclavo y el libre no está en sus errores, sino en su relación con el Espíritu. El primero se rinde a la culpa, el segundo se rinde a la gracia. Y esa gracia, cuando se abraza, cambia para siempre. Nicodemo entendió que nacer de nuevo era más que creer. Era vivir bajo una autoridad nueva. No se trataba de evitar el mal por miedo, sino de vencerlo por amor. La verdadera libertad no está en la ausencia de tentaciones, sino en la presencia constante del Espíritu. Cuando el Espíritu llena, el pecado pierde su voz y el alma aprende a elegir la luz una y otra vez. Así es la vida del que ha nacido de nuevo. No perfecta, pero redimida. No sin batallas, pero con victorias aseguradas. Porque Jesús no murió para que vivas culpable, sino para que vivas libre. No naciste para luchar eternamente contra el pecado. Naciste para vivir por encima de él. Cuando el Espíritu Santo entra en un corazón, no solo limpia el pasado, comienza a renovar la mente. Porque el nuevo nacimiento no termina en el perdón, empieza en la transformación. Pablo lo expresó con claridad en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación no es instantánea, es un proceso donde Dios desmonta pensamientos antiguos para reemplazarlos por la verdad eterna. Nicodemo había pasado años aprendiendo de la ley, pero ahora debía aprender del Espíritu. La mente religiosa busca reglas, la mente transformada busca relación. La diferencia es profunda. Mientras la religión impone, el Espíritu inspira. Renovar la mente es permitir que la palabra de Dios reemplace la voz del miedo, del orgullo y de la culpa. Es entender que ya no somos quienes fuimos y que cada pensamiento debe alinearse con la verdad de Jesús. La guerra más intensa del creyente no ocurre fuera, sino dentro. El enemigo no necesita destruir lo visible cuando logra controlar lo invisible, los pensamientos. Por eso la Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. La mente es el campo de batalla donde se define la libertad. Quien no renueva su pensamiento revive su pasado, aunque Dios ya lo haya perdonado. El Espíritu Santo no cambia solamente lo que hacemos, cambia lo que creemos. Cambia la manera en que vemos el mundo, la forma en que enfrentamos el dolor y cómo interpretamos la vida.
Donde antes veíamos fracaso, ahora vemos formación. Donde había pérdida, ahora hay propósito. La renovación de la mente no borra los recuerdos, los redime, hace que cada herida se convierta en un testimonio del amor de Dios. Pero este cambio exige disciplina espiritual. No basta con escuchar sermones o leer versículos. Hay que dejar que la palabra habite y reeduque el alma. Cuando el creyente medita en la Biblia, el Espíritu usa esa verdad para moldear su carácter. Es un proceso silencioso, pero poderoso. Día tras día, pensamiento tras pensamiento, el viejo sistema del mundo va cayendo y la mente comienza a reflejar la mente de Cristo. Nicodemo representaba la mente humana enfrentando lo divino. Lo que antes creía imposible, ahora lo empezaba a entender con fe. Porque cuando el Espíritu renueva, la razón deja de ser obstáculo y se convierte en instrumento. Dios no destruye la mente, la ilumina, nos enseña a pensar con esperanza, a decidir con fe, a ver con misericordia. Esa es la evidencia más hermosa de haber nacido de nuevo, cuando lo que antes era carnal se vuelve espiritual. Y así, paso a paso, el creyente comienza a pensar como Cristo. Ya no busca lo terrenal, sino lo eterno. Ya no se guía por impulsos, sino por propósito. El que antes reaccionaba con miedo, ahora responde con oración. El que antes se rendía, ahora persevera. Porque la verdadera renovación no está en cambiar de vida, sino en cambiar de mente. Y cuando la mente cambia, todo lo demás empieza a alinearse con el cielo. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Esa frase revela que el nuevo nacimiento no se demuestra con palabras, sino con resultados. La verdadera señal de una vida transformada no está en la emoción, sino en la evidencia. No basta con decir, creo en Dios, si los frutos del carácter no lo confirman. Cuando el Espíritu Santo entra en un corazón, algo cambia. Las raíces del viejo hombre mueren, y de ellas brota una nueva naturaleza que da fruto para vida eterna. Nicodemo entendió que el encuentro con Jesús no podía quedarse en una experiencia, debía traducirse en fruto. Porque la Biblia enseña que toda semilla que recibe buena tierra produce cosecha. Así ocurre con el alma que ha sido tocada por el Espíritu. Comienza a florecer donde antes había sequía, a amar donde antes había juicio, a perdonar donde antes había orgullo. Los frutos no se fabrican, se manifiestan. Son la consecuencia natural de una vida habitada por Dios. El amor, la paciencia, la bondad, la fidelidad y la templanza no son rasgos de personalidad, son señales de madurez espiritual. Son la huella visible del amor de Dios operando dentro del creyente. Muchos pueden predicar, cantar o aparentar espiritualidad, pero solo el fruto revela la verdad. Porque los dones impresionan, pero los frutos convencen. Los dones pueden atraer multitudes, pero solo los frutos sostienen una vida delante del trono. Jesús enseñó que el árbol bueno no puede dar frutos malos. Eso significa que quien realmente ha nacido de nuevo no puede permanecer igual. Puede tropezar, puede caer, pero no puede vivir cómodamente en el pecado. El Espíritu Santo no permite al nuevo creyente disfrutar del viejo camino. Esa incomodidad santa es el signo de la vida espiritual, porque donde hay fruto, hay evidencia de vida. Donde no hay fruto, solo queda religión. Muchos hoy se conforman con parecer creyentes, pero no buscan dar fruto. Van a la iglesia, oran de memoria, pero su carácter sigue siendo el mismo. Y sin fruto, no hay testimonio, porque el fruto no se mide por lo que haces delante de los hombres, sino por lo que eres cuando nadie te ve. El fruto verdadero se muestra en casa, en el trabajo, en la forma en que tratas a los demás. Es ahí donde el Espíritu prueba que habita dentro de ti. Nicodemo aprendió que nacer de nuevo no era un título, era una responsabilidad. Porque cuando alguien ha sido alcanzado por la gracia, no puede callar.
Su vida misma se convierte en mensaje. Sus decisiones, su manera de amar, su capacidad de perdonar, todo habla de Cristo. El fruto es la predicación silenciosa que el mundo no puede refutar. No requiere micrófono, solo coherencia. Y así, el fruto se convierte en la señal del reino. No hay necesidad de proclamarlo con gritos, porque la fe viva siempre deja evidencia. El que antes sembraba odio, ahora reparte paz. El que antes maldecía, ahora bendice. El que antes dudaba, ahora confía. Esos son los frutos del nuevo nacimiento, una vida que ya no pertenece al mundo, sino al cielo. Porque quien ha nacido de nuevo, no solo cambia su destino, cambia su naturaleza. La vida transformada es el sermón más poderoso que existe. No hay discurso que impacte más que un testimonio vivo. El mundo puede ignorar una predicación, pero no puede negar una vida que ha sido cambiada por el Espíritu Santo. Cuando alguien nace de nuevo, el cielo lo viste de una autoridad silenciosa que trasciende las palabras. Su forma de amar, su manera de reaccionar ante la ofensa, su fidelidad en medio de la prueba, todo grita al mundo que Jesús vive en él. Nicodemo había llegado de noche temeroso, pero el proceso de su transformación lo llevó tiempo después a actuar a la luz del día. Fue él quien ayudó a preparar el cuerpo de Cristo después de la crucifixión. Ya no se escondía, ya no temía al juicio del pueblo. Su fe había pasado del secreto a la evidencia. Ese es el poder del nuevo nacimiento. Convertir al tímido en testigo, al religioso en discípulo. Lo que comenzó en lo oculto terminó brillando ante todos. El testimonio no se trata de hablar de uno mismo, sino de reflejar lo que Dios ha hecho. Pablo testificó desde una celda. Esteban predicó mientras era apedreado. Juan escribió su mensaje exiliado en Patmos. Ninguno de ellos necesitó aplausos ni escenarios. Su vida era el mensaje. En sus cadenas, en su dolor, el mundo vio lo que la religión no puede producir, una fe inquebrantable, porque el testimonio verdadero no depende de circunstancias, sino de convicción. El amor de Dios no se demuestra solo en palabras dulces, sino en fidelidad en medio del sufrimiento. Es fácil hablar de fe cuando todo va bien, pero el testimonio que convence al mundo es aquel que brilla en la oscuridad. Cuando un creyente mantiene su integridad, perdona cuando podría vengarse y sigue orando cuando todo parece perdido, el cielo mismo da testimonio de que ha nacido de nuevo. El mundo no entiende a los que han muerto al yo. No comprende cómo alguien puede amar a sus enemigos, bendecir al que lo hiere o mantenerse firme en la pureza en una generación corrupta. Pero eso es precisamente lo que distingue al nacido del Espíritu. Su testimonio provoca preguntas, incomoda conciencias, despierta curiosidad. Es el reflejo de un reino que no pertenece a este mundo. Nicodemo había sido parte del sistema religioso más rígido, y sin embargo, su transformación silenciosa se convirtió en una declaración pública. Así sucede cuando el Espíritu Santo toma el control. Lo que antes temías mostrar se convierte en tu mayor bandera. Dios no te cambia para que te escondas, sino para que el mundo vea en ti lo que Él puede hacer. Tu testimonio no es tu historia, es la historia de su poder en ti. Y así, el nuevo nacido se convierte en carta abierta del reino. Su vida predica más que su voz, su conducta más que sus palabras. La esperanza que irradia convence más que cualquier argumento, porque morir al mundo no te quita la voz, te da una nueva, una que el mundo no puede silenciar, una que dice sin palabras: Cristo vive en mí y por eso sigo de pie. Nacer de nuevo no elimina la lucha interna, la redefine. Dentro de todo creyente habita un conflicto silencioso entre lo viejo y lo nuevo, entre la carne y el espíritu. Pablo lo explicó con claridad.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. Esa batalla no ocurre fuera, sino dentro de cada alma que ha decidido seguir a Jesús. No es una guerra visible, pero es la más determinante de todas. Nicodemo, como muchos, pensó que creer en Dios lo libraría de la lucha. Sin embargo, el nuevo nacimiento no apaga el deseo de la carne de inmediato. Lo enfrenta. La carne quiere comodidad, orgullo, reconocimiento. El Espíritu Santo, en cambio, impulsa al sacrificio, a la humildad, a la obediencia. Y ahí se define la madurez espiritual, no en la ausencia de tentaciones, sino en la capacidad de elegir el reino una y otra vez. Esta guerra diaria no se gana con fuerza humana, sino con dependencia. Por eso Jesús enseñó a orar: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La oración no es un ritual, es una estrategia de supervivencia espiritual. Cada vez que un creyente se arrodilla, el cielo refuerza su espíritu. Cada vez que se alimenta de la Biblia, su mente se fortalece. Porque la carne no se convence con palabras, se crucifica con decisiones. El viejo hombre quiere resucitar cada día, cuando te provocan, cuando te hieren, cuando el orgullo pide justicia. Pero el nacido de nuevo aprende a responder con el espíritu, no con la carne. No se trata de reprimir emociones, sino de rendirlas. Morir al yo es una práctica constante, y el amor de Dios es el arma más poderosa para lograrlo. Donde la carne busca venganza, el espíritu responde con perdón. Pablo lo vivió intensamente. Dijo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. En Romanos 7:19. Era la confesión de un hombre regenerado, pero aún en guerra. Esa lucha no lo condenaba, lo mantenía dependiente de la gracia. El peligro no está en sentir el conflicto, sino en dejar de pelear, porque el que deja de resistir vuelve a morir espiritualmente. El que persevera crece. El Espíritu Santo no elimina la debilidad humana, la redime. Transforma la culpa en aprendizaje y las caídas en testimonio. En cada batalla perdida, el creyente aprende a confiar más en Dios y menos en sí mismo. Esa es la diferencia entre el que vive por la carne y el que vive por el Espíritu. Uno depende de su fuerza, el otro depende de la cruz. Nicodemo entendió que el nuevo nacimiento no lo haría perfecto, sino dependiente. Esa era la verdadera libertad. No la ausencia de lucha, sino la certeza de que ya no peleaba solo. Desde esa noche, el Espíritu comenzó a guiarlo en esa batalla interior que todo hijo de Dios libra cada día. Porque mientras estemos en este cuerpo, la carne y el Espíritu estarán en guerra, pero el final ya está escrito: el Espíritu siempre vence. Nicodemo creyó que nacer de nuevo era un evento, un momento místico que ocurría una sola vez. Pero Jesús le mostraba que el nuevo nacimiento no es un punto final, es un comienzo. Dios no transforma de golpe, moldea con paciencia. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El nuevo nacimiento no es una emoción pasajera, sino una obra continua del Espíritu Santo que día tras día sigue dando forma al alma. Cada jornada con Dios es una extensión del parto espiritual, a veces con gozo, otras con dolor. Hay días en que el creyente se siente fuerte y otros en que parece retroceder. Pero incluso en esos momentos de aparente debilidad, el amor de Dios sigue obrando. La regeneración no depende de la constancia del hombre, sino de la fidelidad del cielo. Dios no abandona lo que empezó. Y si una vida ha nacido del Espíritu, el mismo Espíritu la sostendrá hasta el final. Nacer de nuevo no significa dejar de fallar, sino permitir que cada caída se convierta en lección.
Dios usa incluso los errores para purificar el corazón. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron moldeados así. Moisés fue formado en el desierto, Pedro entre lágrimas, Pablo en prisión. Todos ellos descubrieron que el nuevo nacimiento no era un evento, era una reconstrucción diaria. El Espíritu trabaja en silencio, sin prisa, pero sin pausa. Quita lo que sobra, sana lo que duele, fortalece lo que es débil. Muchos esperan sentir fuego todos los días, pero la madurez espiritual no se mide por la emoción, sino por la constancia. Quien ha nacido de nuevo aprende a caminar incluso cuando no ve señales, a confiar incluso cuando no siente nada. Porque la fe no vive de sensaciones, vive de convicción. El nuevo nacimiento es una obra que crece con cada renuncia. Cada vez que eliges perdonar, el Espíritu crece en ti. Cada vez que eliges la pureza sobre el placer, la verdad sobre la conveniencia, estás naciendo un poco más. Morir al yo no ocurre en un instante, sino en 1000 decisiones pequeñas que el cielo observa. Esa es la santificación, el proceso por el cual la semilla del Espíritu se convierte en fruto. Muchos abandonan porque no entienden que el cambio lleva tiempo. Creen que si caen ya no hay esperanza. Pero el Espíritu Santo no busca perfección inmediata, busca entrega constante. Él no mide tu fe por tus errores, sino por tu disposición a levantarte. Quien persevera en el proceso demuestra que el nacimiento fue real, porque el fuego que no se apaga con el viento es el que viene de Dios. Nicodemo aprendió que nacer de nuevo no era una experiencia de una noche, sino el comienzo de una vida entera con propósito. Desde ese encuentro con Jesús, el hombre viejo comenzó a morir un poco cada día y el nuevo empezó a respirar. Esa es la obra continua de Dios, un proceso que no termina hasta que el alma finalmente se parezca al cielo. El que ha nacido de nuevo no puede vivir en las sombras, porque cuando la luz de Cristo entra en el alma, expulsa toda oscuridad. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Caminar en luz no significa no tropezar nunca, sino no ocultar nada. Significa vivir en transparencia, en verdad, en obediencia constante al Espíritu Santo que guía los pasos del nuevo hombre. Nicodemo entendió que quien conoce la luz ya no puede volver a vivir igual. La noche en que buscó a Jesús representaba su pasado, pero la luz que lo recibió simbolizaba su futuro. Desde ese momento, ya no sería un hombre de tinieblas. Cuando la luz del Evangelio toca un corazón, expone lo que antes se escondía, muestra las heridas, los errores, las máscaras, no para avergonzar, sino para sanar, porque la Biblia enseña que todo lo que sale a la luz es transformado. Caminar en luz exige valentía. Muchos prefieren permanecer en la penumbra porque la oscuridad ofrece comodidad. Pero el que ama a Dios no teme ser expuesto, porque sabe que la verdad no destruye, libera, la luz no acusa, purifica, y cada vez que un hijo de Dios elige la honestidad en lugar del silencio, la humildad en lugar del orgullo, la confesión en lugar del encubrimiento, el cielo se alegra. Porque esa es la evidencia del nuevo nacimiento, la transparencia del alma. El Espíritu Santo no habita en lo oculto. Él no comparte espacio con las mentiras ni con los secretos del viejo hombre. Por eso, quien ha nacido de nuevo siente incomodidad cuando intenta esconder algo. Esa incomodidad es la voz de Dios llamando a volver a la luz, no como condena, sino como invitación. La oscuridad promete refugio, pero solo la luz da descanso. El nuevo hombre ya no se esconde, se presenta ante Dios con el corazón abierto. Caminar en luz también significa reflejarla. No basta con recibir la verdad, hay que transmitirla. Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo».
Mateo 5:14. Eso significa que el creyente no solo brilla para sí mismo, sino para guiar a otros. El que ha nacido de nuevo no vive para esconder su fe, sino para encenderla en los demás. Su vida se convierte en faro para los que aún caminan en tinieblas. Nicodemo, aquel hombre que una vez buscó a Jesús de noche, más tarde lo defendió públicamente ante el Sanedrín y participó en su sepultura. Lo que comenzó en secreto terminó en testimonio, porque quien verdaderamente ha nacido del Espíritu no puede seguir ocultando la luz que lo habita. Tarde o temprano, la verdad que lo transformó sale a la superficie, y esa luz, cuando se comparte, cambia vidas. Caminar en luz es la evidencia más pura de la fe viva. No es un camino perfecto, pero es un camino sincero. Quien anda en luz vive con el corazón limpio, sin máscaras, sin doblez. Vive en comunión, en amor, en esperanza, porque donde habita la luz, habita Dios. Y donde Dios habita, ya no hay lugar para las sombras. Nacer de nuevo no solo cambia el presente, abre una puerta hacia la eternidad. Porque la obra que comienza el Espíritu Santo en esta vida no termina aquí. Pablo lo dijo con una certeza que trasciende los siglos. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Romanos 6:8. Esa es la esperanza del nuevo nacimiento. Saber que la muerte ya no tiene la última palabra, que la tumba es apenas una estación y que la vida que Cristo da nunca se apaga. Nicodemo comprendió que la salvación no era solo para este mundo, sino la promesa de una eternidad con Jesús. Lo que comenzó como una conversación bajo las sombras se había convertido en un llamado a la vida eterna. Nacer del Espíritu no es recibir una segunda oportunidad terrenal, es recibir una herencia celestial. Cada paso de fe, cada renuncia, cada lágrima sembrada en obediencia está construyendo algo que los ojos humanos aún no pueden ver, pero que el cielo ya preparó. El nuevo nacimiento no solo nos limpia del pasado, nos asegura un futuro glorioso. Quien ha nacido de nuevo puede mirar la muerte sin temor, porque sabe que el alma ya ha cruzado el umbral hacia la esperanza eterna. Jesús prometió: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esa no es una metáfora, es una garantía. El nacido del Espíritu no teme al final, porque ya experimentó el principio de la vida que nunca termina. El reino de Dios no es una promesa lejana, es una realidad que comienza dentro del creyente. Cada día que caminas con Cristo, estás viviendo un adelanto del cielo. El amor de Dios te sostiene en la tierra mientras te prepara para la gloria. Esa certeza es lo que mantiene al nacido de nuevo firme, incluso en medio del dolor, porque sabe que esta vida no es todo lo que hay, es solo el prólogo de la eternidad. Nicodemo, aquel fariseo buscador, vio cumplirse la promesa en la cruz. Cuando el cuerpo del Salvador fue levantado, entendió que la vida nueva no era una teoría, era un milagro real. El mismo que habló de nacer de nuevo, demostró que la muerte no podía detenerlo. Desde entonces, todo el que cree en Él participa de esa victoria. La resurrección de Cristo es la evidencia más poderosa de que la fe no muere, trasciende. La esperanza del nuevo nacimiento no es vivir sin problemas, sino vivir con propósito. Es mirar el dolor con la certeza de que no es en vano. Es caminar con la seguridad de que hay una morada eterna reservada para los hijos de Dios. Jesús prometió en Juan 14, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Cada renuncia aquí abajo tiene recompensa allá arriba. Y así, el nuevo nacido vive entre dos mundos, con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. No busca fama, busca eternidad. No teme al fin, espera el comienzo. Porque la Biblia asegura que un día Dios enjugará toda lágrima y no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto.
Apocalipsis 21:4. Esa es la esperanza del que ha nacido de nuevo, saber que la vida eterna ya empezó, y que pronto veremos a nuestro Salvador cara a cara. Nicodemo comprendió, al final de su búsqueda, que nacer de nuevo significaba morir. No una muerte física, sino espiritual, la rendición completa del yo ante el poder de Jesús. El Maestro le había revelado un principio que parece contradicción, pero que es la verdad más profunda del reino. Solo quien muere puede vivir. La Biblia lo repite una y otra vez. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. La vida verdadera no se encuentra aferrándose, sino soltando. Morir para vivir es el corazón del Evangelio, es dejar que el viejo hombre quede atrás con sus ambiciones, orgullos y pecados y permitir que el Espíritu Santo construya algo nuevo. No es un acto simbólico, es una realidad que transforma. Morir para vivir significa que ya no decides por impulso, sino por propósito, que ya no vives para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Es la victoria del Espíritu sobre la carne, de la fe sobre el miedo, de la eternidad sobre el instante. El mundo no entiende este principio, porque glorifica lo visible, lo inmediato, lo temporal. Pero el que ha nacido de nuevo vive bajo otra lógica. Sabe que lo que el mundo llama pérdida, el cielo lo llama ganancia. Sabe que cuando se humilla, Dios lo exalta. Cuando entrega, Dios multiplica. Cuando muere al ego, Dios lo resucita en propósito. Esa es la paradoja divina que solo comprende quien camina con Cristo. Morir nunca fue el fin, siempre fue el inicio. Nicodemo, aquel maestro de la ley, vio con sus propios ojos al Hijo de Dios morir en una cruz. Y fue allí donde todo cobró sentido. La muerte que Jesús predicaba no era teoría. Él la vivió. Murió para que tú y yo tuviéramos vida. Entregó su aliento para que el nuestro fuera eterno. En ese momento, Nicodemo comprendió que lo que el mundo consideró derrota era, en realidad, el mayor triunfo de la historia. Porque de esa tumba nació la esperanza del nuevo nacimiento. Morir para vivir también significa morir a la necesidad de controlar. Significa confiar cuando no entiendes, obedecer cuando duele, seguir adelante cuando no ves salida. Cada paso de fe es una pequeña crucifixión del yo, y cada obediencia es una resurrección del alma. Quien aprende a morir cada día, aprende a vivir de verdad. Porque la vida espiritual no consiste en acumular bendiciones, sino en entregar la voluntad a aquel que las da. El amor de Dios no te pide perfección, te pide entrega. Él no busca héroes, busca corazones dispuestos a morir al orgullo y dejar que el Espíritu viva a través de ellos. Morir al mundo no es perderlo todo, es finalmente entender lo que vale la pena conservar. Lo que el mundo llama locura, el cielo llama madurez. Lo que el mundo desprecia, Dios utiliza para manifestar su gloria. Y así termina el mensaje de Jesús a Nicodemo, un llamado que sigue resonando hasta hoy. No naciste para sentir, naciste para ser transformado. No fuiste creado para sobrevivir, sino para resucitar. Morir al yo no es el final, es el principio de todo, porque en el reino de Dios solo muere quien nunca creyó. El que cree, aunque muera, vivirá. Morir al mundo no es un castigo, es una invitación. Es el llamado más profundo que Jesús hace al alma humana. Dejar atrás lo que nos ata para abrazar la vida que Él prometió. Nacer de nuevo no es un instante de emoción, es un proceso continuo de rendición. Cada día, el Espíritu Santo sigue moldeando el corazón de quienes se atreven a decir: Señor, no quiero sentirte un momento, quiero vivir contigo para siempre. Nicodemo entendió esa verdad demasiado tarde para muchos, pero a tiempo para él. Pasó de buscar respuestas a encontrar propósito, de ser maestro de la ley a discípulo del amor.
Y tú también puedes hacerlo. No importa cuánto sepas, ni cuántas veces hayas caído. Lo que importa es que aún estás a tiempo de comenzar de nuevo. Porque mientras hay aliento, hay esperanza, y mientras hay fe, hay resurrección. Dios no está buscando perfectos, está buscando rendidos. No quiere máscaras, quiere corazones abiertos. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esa es la promesa del cielo. Nada que entregues por Cristo se pierde, todo se transforma. Así que hoy, ahí donde estás, haz una oración sincera. Dile al Señor que estás dispuesto a morir al orgullo, al miedo, al pecado. Pídele que te haga nuevo, que te limpie con su agua, que te llene con su espíritu. Porque solo cuando muere lo viejo, puede nacer lo eterno. Escribe en los comentarios: quiero morir al mundo y vivir para Cristo. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo, dale me gusta y suscríbete. Activa la campanita para recibir las próximas palabras que Dios tiene para ti. Aquí compartimos mensajes nuevos todos los días, porque creemos que la voz del cielo aún habla y transforma. Y recuerda siempre lo que dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.